Muy buen día, estimados estudiosos. Permítanme un momentico que estoy aquí en otra presentación, que acabo de terminar una presentación, creo que cargué otra que no era. Permítanme un momento. Cargué la presentación que no era. Listo, ahora sí, muy buen día, estimados estudiosos y estudiosas. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera sesión sincrónica de la asignatura de Física Básica. El día de hoy vamos a hablar del módulo número 1, del módulo 2, perdón, todo lo que comprende la parte de cinemática y dinámica. Como les indicaba al principio, son temas bastante extensos, entonces vamos a tratar de aprovechar todo este tiempo organizando esta sesión sincrónica. Recuerden que estando la sesión sincrónica, el profesor Fernando Torres se lo está acompañando durante este proceso. El objetivo pues es muy sencillo, la sesión está organizada en dos momentos. El primero pues es explicar los conceptos básicos que relacionan la cinemática y la dinámica mediante ejercicios. Y el segundo momento pues vamos a explicar lo de las diferentes actividades que contiene de este módulo como tal. Bueno, el orden del día, vamos a hablar de los conceptos cinemáticos, del movimiento de una dimensión, del movimiento de dos dimensiones, vamos a hablar de la dinámica, vamos a hablar de lo que es el concepto de fuerza, de la ley de Newton y la fuerza céntrica. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de unos temas que ustedes conocen, ¿cierto? Pero que a medida del tiempo tenemos que irlo trabajando fuertemente y especialmente dentro de sus programas como tal. Entonces vamos a hablar de algunos conceptos cinemáticos que se ven dentro de la parte de la física, ¿no? Recordemos que aquí aparece un primer concepto que es importante mencionarlo, que se llama distancia. Cuando hablamos de la distancia, dice que es o se define como la cantidad de espacio o la medida de trayectoria que hay entre dos puntos, un inicial y un final, ¿cierto? Entonces, de ahí es importante indicar que cuando nosotros hablamos de esta distancia, hablamos si tengo un punto aquí, un punto A, permítanme cambiarte este color, un punto A, ¿cierto? Y hasta este punto B. Entonces, de este punto a este punto, lo que nosotros conocemos como distancia. Entonces, esa es la longitud que define esa cantidad de espacio entre el punto inicial y el punto final. Pero también cuando hablamos de este punto inicial o ese punto final, pues se está hablando de una posición. Dice que la posición pues es la ubicación de un lugar respecto a un punto de referencia, por lo tanto es la cantidad vectorial. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la posición de un punto, o sea, si yo estoy hablando de este auto que está aquí en la ciudad A, y va a llegar a la ciudad B, ahí está otra posición, ¿cierto? Entonces, esta es la llamada posición inicial que puede marcarse como una letra o X sub 0 y la posición final que se puede marcar con una letra X sub F, ¿cierto? O final, ¿cierto? O algunos la marcan, algunos de física la marcan como X sub I. Entonces, de esa manera estamos hablando de la posición. Pero si hablamos de otro elemento importante es lo que es el desplazamiento. ¿Y qué es el desplazamiento? Ojo, aquí es importante tener en cuenta estos dos conceptos porque son muy parecidos. El desplazamiento es el cambio de posición de un cuerpo o en este caso de un móvil, ¿no? De acuerdo a sus dos vectores de posición. O sea, hablamos de la posición inicial y de la posición final. ¿Sí? Entonces, se está hablando que el desplazamiento es el cambio. O sea, que si yo estoy acá y este auto lo que hace es desplazarse hasta esta ciudad B, eso es el desplazamiento. ¿Sí? Ojo que la distancia es el punto que hay entre este A y este B. Esa es la distancia, ¿no? Entonces, y la posición inicial es el punto que está ahí o el punto final. ¿Mm? Entonces, de ahí es importante indicar esos desplazamientos. Ahora, ¿qué sucede con esta parte? Que cuando hablamos nosotros de la distancia, hablamos de la posición,
hablamos del desplazamiento, también es importante hablar de la trayectoria. Y es que la trayectoria, pues, es el conjunto de diferentes posiciones o lugares que se va ocupando un objeto, ¿no? Y la forma como se mueve. Hay trayectorias, en este caso rectilíneas, que son en línea recta, ya trayectorias que son curvilíneas, o sea, que están marcadas en línea curva, ¿no? Que por ende siempre van a llegar a una posición. Entonces, de esa manera, pues estamos hablando de esos 4 elementos que hay que tenerlos claros frente al concepto de la física y especialmente de la cinemática. Entonces, cuando hablamos de estos elementos importantes, hablamos de la posición, la distancia, la trayectoria del desplazamiento, pues tenemos que unirlos a otros puntos. ¿Y cuáles son esos puntos? Entonces, hablamos de la rapidez y la velocidad, ¿cierto? Y es que voy a hablar inicialmente, perdón, en este caso, de la velocidad. Y es que la velocidad tiene un elemento importante, y es que quiere decir que la velocidad, en este caso, o la velocidad va marcada con un puntico acá o una flechita que significa vector. Recuerden que en el módulo número 1 se hablaron de cantidades vectoriales y cantidades escalares. Entonces, la velocidad es una cantidad vectorial. Y me dice que la velocidad acá va a ser el cambio de desplazamiento, ojo, cambio de desplazamiento, ¿cierto? En función de un tiempo, ¿sí? En función de un tiempo. Entonces, esta letra que parece un triángulo significa, en la letra griega delta mayúscula, significa cambio de posición, o sea, cambio de un punto a otro punto, ¿sí? Entonces, por eso estamos hablando, se habla acá que la velocidad, en ese caso, viene siendo la posición final menos la posición inicial y la dividimos por ese tiempo, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos hablando del concepto de velocidad. Pero, ¿qué sucede con la rapidez? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la rapidez, en este caso, viene siendo la velocidad, en este caso, la velocidad, aunque viene en la rápida, la voy a marcar con una R, significa que la velocidad o la distancia, perdón, en función de un tiempo, ¿sí? Entonces, recuerden que la distancia es, ¿cierto?, el espacio que hay entre la posición inicial y la posición final, ¿cierto? Y recuerden que el desplazamiento es, ¿cierto?, el desplazamiento que realiza un cuerpo, ¿cierto?, de punto A al punto B. Ahí estamos hablando de lo que es exactamente una velocidad y una rapidez, ¿cierto? Que es importante tener en cuenta eso. Pero también hablamos de una velocidad instantánea, y es que cuando nosotros nos referimos a esa velocidad instantánea, recuerden que es importante indicar que son intervalos de tiempo, ¿no? La velocidad, esa velocidad instantánea también recibe el nombre como en velocidad media, y que se expresa cuando el movimiento de dos cuerpos están en intervalos, ¿cierto? De tiempo, o sea, considerados cada vez mucho más pequeños. O sea, que si el intervalo de tiempo es tan pequeño, casi tiende a cero, la velocidad del cuerpo es instantánea. O sea, que podríamos definirlo fácilmente, que esa velocidad instantánea, perdón, esa velocidad instantánea viene siendo igual a ¿quién? Al límite cuando esa variación del tiempo tiende a cero, porque se va a volver mucho más pequeña, ¿en relación a qué? En relación a la distancia, ¿cierto? A ese desplazamiento en función del tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que matemáticamente se puede, digamos que podemos considerar o decir que la velocidad instantánea de un punto es el límite de esa velocidad media alrededor de ese punto cuando el intervalo de tiempo es mucho más pequeño y tiende a cero. Eso es lo que se habla de una velocidad instantánea, ¿no? Que es lo que es importante indicar. Viene la aceleración. ¿Y qué sucede con la aceleración en ese caso? Que la aceleración, recuerden que aquí va a variar la velocidad, y es que la aceleración también es una cantidad vectorial y me va a indicar que es la variación de la velocidad en función de un tiempo, ¿sí? Entonces aquí podríamos fácilmente decir que la
aceleración viene siendo la velocidad final menos la velocidad inicial en función de un tiempo. Eso es cuando hablamos nosotros de esa aceleración, ¿cierto? De la velocidad o la rapidez y de la velocidad instantánea, ¿no? Es importante también indicar. Ahora, podríamos hablar también de que la aceleración tiene una aceleración instantánea, ¿no? Es cuando el movimiento se acelera en cuerpo y los intervalos de tiempo se consideran cada vez mucho más pequeños también, o sea que la aceleración media también se aproxima a una aceleración instantánea, o sea que podríamos indicar fácilmente que esa aceleración también puede ser que, en este caso, el límite cuando ese tiempo tiende a cero de la variación de la velocidad en función del tiempo. Entonces, ahí también podríamos hablar de esa aceleración. Entonces, hemos visto varios conceptos importantes: posición, distancia, desplazamiento, trayectoria, velocidad, aceleración, velocidad instantánea y aceleración instantánea. Pero vienen unos movimientos. Esos movimientos a mí me van a permitir determinar cada vez lo que significa en un proceso físico, ¿cierto? Y están organizados en dos movimientos: movimiento de una dimensión y movimiento de dos dimensiones. Cuando hablamos de un movimiento de una dimensión, están elevados en dos partes importantes acá, que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y es que normalmente nosotros sabemos, estimados estudiosos, que en nuestras vidas cotidianas observamos distintos cuerpos que van en movimiento. Digamos que la mayoría de ellos no se mueven a velocidades constantes, pues digamos que varían, va aumentando, va disminuyendo su magnitud, va cambiando su dirección. Por ejemplo, un autobús de pasajeros, ¿no? En un día puede ser que vaya pesado, aumentando, disminuyendo, o sea, de pronto permanece constante, y ahí genera un concepto importante que es un movimiento, ¿cierto? Entonces hay unos movimientos y ese movimiento rectilíneo uniforme tiene un elemento, una particularidad fundamental. La primera es que estamos hablando de su velocidad, ¿sí? Y es que la velocidad en ese movimiento uniforme es constante, o sea, no va a cambiar, ¿sí? Permanece en línea recta, ¿sí? Ese movimiento. Y que por ende la aceleración acá en este movimiento va a ser cero. Entonces aquí es importante indicar: la aceleración en el movimiento rectilíneo es cero, mientras que su velocidad es constante. Por lo tanto, su desplazamiento viene siendo igual ¿a quién? A esa velocidad, ¿cierto? A esa velocidad por el tiempo. Recordemos acá, recuerden ustedes, estimados estudiosos, que la velocidad es el desplazamiento frente o dividido o partido por el tiempo, ¿cierto? Aquí le podemos agregar más en la posición inicial. Puede ser que el cuerpo salga en cero o puede ser que el cuerpo salga en una velocidad diferente. Entonces estamos hablando de ahí de un movimiento uniforme rectilíneo. Repito, su velocidad es constante, su aceleración es cero, permanece en línea recta, ¿sí? Porque se sobreentiende que solamente actúa lo que es la velocidad. Mientras que viene el otro movimiento, que es el movimiento rectilíneo o uniformemente acelerado o variado. Y digamos que este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es porque se experimenta el cambio de velocidad, ¿sí? Se experimenta ese cambio de velocidad. ¿Qué significa aquí? Que en este caso la aceleración, ojo por favor, es importante, la aceleración acá es constante, mientras que su velocidad puede aumentar o puede disminuir, ¿sí? Es importante indicar eso. Puede aumentar o puede disminuir. Entonces, existen unas ecuaciones cinemáticas o otras ecuaciones cinemáticas, permítanme si aquí tengo alguna diapositiva, no, una ecuación cinemática que me va a ayudar muchísimo a sus movimientos. Voy a compartir pantalla para utilizar aquí un tablerito muy pequeño y poder explicar mejor estas ecuaciones.
Entonces aquí voy a utilizar pi un momento. Y es que acá, recuerde, acá en esta partecita, voy a hablar del movimiento uniforme rectilíneo y voy a hablar del movimiento uniformemente acelerado. Acá las ecuaciones cinemáticas de este movimiento son muy sencillas porque aparece el desplazamiento, que es la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Más la posición inicial puede ser 0. Recordemos que la velocidad es constante. Y recordemos que la aceleración es igual a 0. ¿Listo? Mientras que en el movimiento uniformemente acelerado no. ¿Qué sucede? Que en este caso, la aceleración es constante. Que su velocidad puede variar. Puede aumentar o disminuir, ¿cierto? Que por lo tanto existen unas ecuaciones cinemáticas como, primero, el desplazamiento. Este desplazamiento en X es un desplazamiento uniformemente acelerado y dice, ¿y quién actúa acá? Pues la aceleración. Y vamos a indicar que esto es igual a un medio, ¿sí? Multiplicada por la aceleración, el tiempo al cuadrado, porque en este caso la gráfica del movimiento uniformemente acelerado es en esta línea curva, ¿sí? Por eso hablamos de cuadrática, ¿sí? Más la velocidad inicial por el tiempo, ¿listo? Esa es otra ecuación cinemática. La velocidad, nosotros sabemos que la velocidad automáticamente es igual al producto de la aceleración por el tiempo, ¿sí? Y por ende hay otra que también es importante que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, ¿sí? Entonces, también es otra ecuación cinemática que se puede utilizar en cualquier momento o que nos va a permitir de pronto ayudarnos a calcular ¿qué? A calcular lo que es la aceleración o el desplazamiento. Entonces, de ahí hemos determinado esas ecuaciones cinemáticas. Sigo acá. Entonces viene, vamos a mirar aquí un ejemplo. Dice que un autobús parte del reposo de una estación y acelera durante 10 segundos, con una aceleración constante de 2 metros sobre segundos cuadrados. Después marcha a una velocidad constante de 30 segundos. Luego reduce la misma a razón de menos 4 metros sobre segundos cuadrados, hasta que se detiene en la estación siguiente. Ahora, calcule la distancia total de recorrido. Bueno, vamos a mirar acá. Yo voy a partirlo en 3 momentos. En 3 momentos. ¿Por qué en 3 momentos? Porque dice que un autobús parte de reposo, ya sabemos que es automáticamente 0, parte de reposo, y acelera. Entonces ya estamos hablando de un movimiento uniformemente acelerado acá, ¿sí? De 10 segundos con una aceleración constante de 2 metros. Listo. Ahora, luego marcha a una velocidad constante, o sea que cambia su movimiento a un movimiento uniforme, ¿cierto? Uniforme rectilíneo. Y finalmente, ¿qué es lo que hace? Varía su velocidad, la reduce a menos 4 metros sobre segundos cuadrados, o sea que vuelve otra vez a un movimiento uniformemente acelerado. Listo. Entonces, vamos a calcular aquí, me están hablando solamente de distancias, ¿cierto? Entonces, lo que yo necesito es calcular X. Entonces, aquí en este caso, voy a utilizar que X es igual a un medio la aceleración por tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por tiempo. Recuerden aquí, estimados estudiosos, que el tiempo son 10 segundos y que la velocidad inicial automáticamente viene siendo porque dice que parte de reposo. Si esto es 0, esto automáticamente es 0. Entonces, ¿qué me queda? El desplazamiento viene siendo igual a ¿qué? A un medio. La aceleración, que en este caso viene siendo 2 metros. Voy a colocar las medidas del sistema internacional después, que si no, no me cabe acá esa parte, por el tiempo que son 10 segundos. Entonces acá al cuadrado. Acá yo puedo simplificar mitad
1 mitad 1, ya me queda 1, este 10 lo elevo al cuadrado, me queda 100, o sea que la distancia, recuerden acá que hay una aceleración, cancelamos segundos por segundos cuadrados, porque aquí pasan a ser segundos cuadrados, con estos segundos cuadrados se cancelan, me queda metros, ¿cierto? O sea que me quedaría 100. Listo, 100 metros. Listo. Hasta ahí hemos determinado la distancia, o sea, ha recorrido 100 metros. ¿Listo? Luego, dice que después de esa marcha, continúa con una velocidad constante de 30 metros. ¿Sí? Entonces, en ese segundo momento pasa a ser movimiento rectilíneo. ¿Y cuál es el movimiento rectilíneo? Dice que el movimiento rectilíneo, su desplazamiento es igual a la velocidad por tiempo. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a indicar que la posición inicial en ese sería 0 ahí, nada más. Entonces, utilizamos esta fórmula. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la velocidad acá? No la conocemos, pero sí podemos calcularla acá, ¿cierto? Recuerden acá que la velocidad es igual a la aceleración, ¿cierto? Por el tiempo. Entonces, en este caso, viene siendo la aceleración, que son 2 metros, ¿cierto? Metros sobre segundos cuadrados, por el tiempo, que son 10 segundos. Y al multiplicar esto, me da que la velocidad es igual a 20 metros. Cancelo acá segundos. Un segundo me queda 20 metros sobre segundos. Listo. Por lo tanto, el desplazamiento viene siendo igual a la velocidad, que son 20, porque recuerden que va a ir constante, o sea que llegó a ese punto B, ¿cierto? Llamémoslo ahí, a ese punto B con esa velocidad de 20, pero siguió con esa velocidad de 20, no cambió. Por eso hablábamos de que esa velocidad que finalizó, sigue. Durante 30 segundos. Entonces acá lo que hago es multiplicar, me haría 600 segundos, 600 metros, perdón. Entonces recorre 600 metros con una velocidad constante de 30 segundos, ¿cierto? Y finalmente viene que se reduce, ¿cierto? A una razón de menos 4 metros sobre segundos. O sea que yo necesito determinar la distancia también, ¿sí? Porque no sé cuál es la distancia ahí en ese tercer intervalo, que podríamos armarlo como un primer intervalo, ¿cierto? De A a B, de B a C y de C a D, ¿cierto? Entonces, entre D y C, lo que hace es reducir su velocidad, o en este caso su aceleración, a menos 4, pero permanece con esa misma velocidad. Entonces decimos acá que la velocidad final, o porque por ahí hay una fórmula, al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces lo que hacemos es prácticamente despejar la fórmula, ¿sí? Porque yo necesito es el desplazamiento, o sea, esa X, ¿cierto? Entonces aquí lo que yo hago es despejar o pasarlo simplemente. Velocidad final al cuadrado menos, paso esta aquí, antes de igual con signo contrario, menos velocidad inicial al cuadrado, ¿cierto? Igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Listo. Entonces lo que hago acá es sencillo. Entonces voy a despejar X, lo que hago es ordenar la fórmula nada más. Simplemente es pasarla a ese lado, velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, sobre 2 veces la aceleración. Listo. Entonces acá vamos a indicar que X es igual a ¿qué? La velocidad final automáticamente dice que se detiene en la siguiente estación, se detiene, o sea que por lo tanto va a hacer que la velocidad final sea 0, ¿cierto? Aquí automáticamente 0, porque ya se detiene. Menos la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? Pues llevada a los 20 metros sobre segundos. Esa es la velocidad inicial. O sea que 20 metros sobre segundos al cuadrado, y eso lo voy a dividir ¿por quién? Por 2 veces menos 4 metros sobre segundos, que es la aceleración.
Listo. Aquí automáticamente, recuerde que estos son 20 metros, 20 al cuadrado me darían 400, ¿cierto? Esos 400, voy aquí a hacer 400, los dividimos acá 8, ¿cierto? Me daría menos 8. Y por lo tanto, la distancia viene siendo igual a 50 metros. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo acá? Pues vamos a sumar 100 y 600, 750 metros sería la distancia total de recorrido de ese autobús. Viene el segundo movimiento, que es el movimiento de dos dimensiones. El movimiento de dos dimensiones, estamos hablando de un movimiento que que estudia toda la trayectoria de varias direcciones, ¿cierto? Por ejemplo, el de movimiento de proyectiles, ¿cierto? De diferente, de pronto de armas, o cuando uno está lanzando un balón, jugando básquetbol, ¿cierto? Ahí hay un direccionamiento, ¿sí? Y ese direccionamiento, pues actúan esos vectores, ¿sí? Y esos vectores pueden estar marcados dentro de esos vectores iniciales o esos vectores posicionales, ¿cierto? Que nosotros conocemos dentro de ese movimiento de dos dimensiones. Entonces, el movimiento de dos dimensiones está clasificado de la siguiente manera. Primero, que ese movimiento de dos dimensiones comprende o el movimiento parabólico, ¿cierto? Y es que el movimiento parabólico es aquel que adquiere un objeto arrojando, ¿cierto? Arrojado de cerca de una superficie sobre la Tierra, ¿no? Con cierta inclinación, ¿cierto? Por lo tanto, movimiento parabólico es la unión, perdón, la unión del movimiento horizontal y el movimiento vertical. El movimiento o el lanzamiento horizontal actúa un movimiento uniforme. Recordemos que el movimiento uniforme es la aceleración, es cero y por lo tanto la velocidad es constante. Y un lanzamiento vertical. Cuando hablamos de ese lanzamiento vertical, significa que actúa una aceleración. Por lo tanto, actúa el movimiento uniformemente acelerado. O sea que tiene esas dos características. Tiene movimiento rectilíneo y tiene un movimiento uniformemente acelerado. Recuerden que todos los cuerpos, si adelantamos un poquito, todos los cuerpos ejercen un peso, una masa, y que por lo tanto la Tierra ejerce esa fuerza sobre ese cuerpo. Entonces, siempre va a caer, ¿cierto? Entonces, ahí actúa una gravedad que viene siendo esa aceleración. Por ende, estamos hablando de ese en el momento de caída libre, de los cuerpos en caída libre, ¿cierto? Estamos hablando de los objetos que actúan con una gravedad o en este caso con una aceleración. Tiene unas ecuaciones cinemáticas, perdón, ese movimiento parabólico de la siguiente manera, ¿sí? Y es que sobre el componente X actúa ¿quién? Las mismas velocidades que nosotros o los mismos componentes que hemos traducido nosotros. Lo que pasa es que ya le agregamos un valor, ¿cierto? Entonces está la aceleración en X. Recordemos que como hablamos sobre el componente X, por lo tanto la aceleración es cero, ¿no? Y la velocidad cero, ¿cierto? Es igual a la velocidad sub cero por el coseno del ángulo. Recuerden algo importante, estimados estudiosos, que aquí se habla de las características de los vectores, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo este vector acá, ¿sí? Este vector V, pues tiene unos componentes, ¿cierto? Y está el componente velocidad en X y está el componente velocidad en Y. Está el componente velocidad en Y. ¿Sí? Por eso, cuando hablamos en X, hablamos de que es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, porque recuerden también que hay un ángulo y ese ángulo actuando a funciones trigonométricas que es seno y coseno, ¿cierto? Y hablamos del desplazamiento, que ya sabemos que nosotros que el desplazamiento pues viene siendo la velocidad sub cero, la velocidad inicial por el tiempo. Mientras que en el componente Y, pues automáticamente sabemos que la gravedad, pues, o en este caso la aceleración es igual a la gravedad, ¿no? Recuerden que el cuerpo se ejerce, uno. Dos, que la velocidad en Y, pues es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿cierto? Que es importante. Que la velocidad inicial, perdón, o en este caso el componente, ¿no? El componente de la velocidad en Y.
que la velocidad final, ¿cierto? Pues está traducida como el producto entre esa gravedad por el tiempo, ¿cierto? Por la velocidad inicial. Y aquí hablamos ya no de desplazamiento, recuerden que mirábamos esta fórmula con X en el ejercicio, sino que ya hablamos de altura, ¿sí? Porque hablamos de un cuerpo que cae de cierta altura. Entonces, que es igual a un medio por la gravedad, recuerden que está actuando la gravedad por el tiempo al cuadrado por esa velocidad inicial. Y finalmente, la otra fórmula que la hemos traducido, recuerden que esta gravedad es la aceleración y que esta y viene siendo la distancia, ¿no? Que lo que mirábamos en la fórmula anterior. Entonces, lo único que cambia es la posición de los movimientos como tal. Bueno, acá pues fácilmente vamos a mirar rápidamente. Aquí dice que una pelota de golf es lanzada con un componente de velocidad inicial hacia arriba con 20 metros sobre segundos y un componente horizontal de 25 metros sobre segundos. Calcule la posición, ¿cierto? Y la distancia del punto de lanzamiento al cabo de 2, 3 y 4 segundos. Pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros aquí lo que hacemos es mirar esta parte, ¿sí? Se lanza el cuerpo. Recuerden que este cuerpo tiene un componente, ¿sí? Y este es un componente, un vector que es llamado velocidad inicial. Y esa velocidad inicial está marcada con 20 metros sobre segundos, ¿sí? Por lo tanto, esa es la velocidad inicial. Tiene unos componentes, ¿cierto? Que recuerden que un primer componente está marcado sobre el eje horizontal, pero ya sabemos que esa velocidad en X o velocidad inicial en X es igual a 25 metros sobre segundos. Por eso me están hablando de que hay un componente horizontal y por ende hay un ángulo, ¿cierto? Un ángulo de posición θ. Aquí podríamos fácilmente también decir que hay un componente Y. Recuerden que esos son los componentes de los vectores, ¿cierto? Entonces estaríamos ahí indicando eso. Dice que calcule la posición y la distancia del punto, la posición de lanzamiento, ¿cierto? Al cabo de 2, de 3 y de 4 segundos. Recordemos aquí fácilmente que vienen siendo los desplazamientos, o sea, los horizontales. O sea que por lo tanto, desplazamiento viene siendo la velocidad inicial, ¿cierto? Por el tiempo. Entonces acá el desplazamiento, permítame, y con negro, el desplazamiento viene siendo igual a la velocidad inicial, que en este caso serían 20 metros, por el tiempo, o sea, por 2 segundos. Entonces aquí automáticamente serían 40, ¿cierto? Metros. Aquí podríamos multiplicar, serían 60 metros, o que son desplazamientos horizontales, y aquí serían 4 por 2, 80 metros. Horizontales, ¿no? Al cabo de 2 segundos, al cabo de 3 segundos, al cabo de 4 segundos. Ahora, eso dentro de los desplazamientos horizontales, porque podríamos marcarlo también los desplazamientos verticales, ¿no? ¿Cierto? Cuando a cierta altura viene cayendo, a 2, a 3 y a 4 segundos. O sea que estaríamos hablando de que la altura es igual a un medio por la gravedad por tiempo, ¿cierto? Más la velocidad inicial. Ojo que esa velocidad inicial en este caso, ¿por quién? Por el tiempo, ¿no? Entonces, acá lo que hacemos es reemplazar simplemente la gravedad. La gravedad equivale a 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Hay algunos libros de física que la aproximan a 10 metros sobre segundos cuadrados. Bueno. Viene otro movimiento que simplemente lo voy a repasar nada más, porque, pero es importante tenerlo presente, ese movimiento circular uniforme. Y es que el movimiento circular uniforme se caracteriza por un elemento importante, o sea, que se efectúa siempre sobre una circunferencia con una rapidez constante, ¿cierto? Y que, por ende, tiene unas características cinemáticas porque está en cuestión de acelerado, en cuestión de, 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 de velocidades. Entonces, todos estos puntos, vectores que estoy marcando acá o que están dentro de esa circunferencia o ese movimiento circular uniforme, tiene unas velocidades que llaman velocidades lineales o tangenciales, ¿sí? Que están marcadas sobre esa tangente de la circunferencia.
partiendo de una posición R, que es un radio, ¿cierto? Pero hacia adentro, viene el punto llamado una velocidad, una velocidad angular, ¿cierto? Hacia el centro, y cuando va saliendo significa que hay una fuerza, o en este caso, una aceleración centrípeta, ¿sí? Que es lo que actúa dentro de ese movimiento. Recuerden que el movimiento circular uniforme tiene un periodo, ¿cierto? Y tiene una frecuencia. El periodo viene siendo inverso a la frecuencia, inverso, por lo tanto la frecuencia también viene siendo inversa al periodo, ¿no? Recuerden que el periodo, pues, es el número, en este caso, el tiempo que gasta una partícula en dar una vuelta. Ese es el periodo. Y la frecuencia, pues, es el número de vueltas o de revoluciones, ¿cierto? Que da esa partícula en un determinado tiempo, ¿cierto? Entonces, ahí estaríamos hablando de esos movimientos. Bueno. Bueno, vamos a mirar, vamos que a la segunda parte, y es la dinámica. Recordemos aquí, aunque la parte de la dinámica es importante, la vamos a retomar también en el módulo número 3, es importante indicar que en este caso, cuando hablamos de la dinámica y hablamos de la energía, ¿cierto? Son dos puntos de vista diferentes, o que podemos de pronto analizarlos teniendo en cuenta los movimientos de los cuerpos. En el primer caso, pues se identifica la causa del movimiento de las fuerzas, ¿cierto? Y en el segundo momento, pues miramos esa energía con que se realiza el trabajo como tal, ¿cierto? Entonces, de ahí es importante indicar que dentro de la dinámica, por ende, es el movimiento de las fuerzas, ¿cierto? Y que de ahí cabe resaltar varios puntos importantes dentro de lo que se llama la parte de la dinámica, ¿no? Entonces, de ahí es importante indicar que también esa parte de la dinámica tiene unos conceptos fundamentales. ¿Y cuáles son esos conceptos? Pues está la fuerza, ¿cierto? Que esa fuerza interactúa dentro de los cuerpos, o lo que se está marcando dentro de ese movimiento como tal. Y recordemos que aquí actúa otro punto importante antes de mencionar lo que son las leyes. Y es que dentro de las fuerzas, ¿cierto? Aparecen unas fuerzas de la naturaleza y unas fuerzas de contacto, ¿sí? Pero recordemos acá, antes, de que esas fuerzas de la naturaleza, o en ese término de fuerza, ¿cierto? Nosotros sabemos que es esa fuerza producida, entonces, sobre cualquier cuerpo, pues también depende que esa fuerza viene siendo un peso, ¿sí? Y que por ende esa fuerza, en algún momento, viene siendo el producto entre esa masa y la gravedad, ¿sí? O sea que el peso también viene siendo la masa por la gravedad, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues está en la clasificación de esas fuerzas, que están las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas de contacto. Las fuerzas de la naturaleza, pues mencionamos como la fuerza gravitacional, que se produce debido a las fuerzas mutuas de atracción que se manifiestan entre los cuerpos. Recordemos algo importante, que es la fuerza gravitacional, es la fuerza que ejerce la Tierra sobre cualquier cuerpo, ¿cierto? Esa es una fuerza gravitacional, pero hablamos sobre la superficie, en este caso sobre los diferentes planetas que integran la órbita elíptica como tal. Viene la otra fuerza de la naturaleza, que es la fuerza electromagnética, que por ende son fuerzas que se mantienen unidas a través de átomos o moléculas de cualquier sustancia. Su origen, o sea que por eso se habla de cargas eléctricas y cargas magnéticas. Y finalmente viene una fuerza nueva, que es la fuerza nuclear, que aunque no se sabe con certeza realmente su origen, cierto que aproximadamente en el año 1914-15, cuando se empieza a estudiar la parte de Albert Einstein, pues del famoso fotoeléctrico, pues se habla de esa fuerza nuclear, o sea, se habla digamos que en este caso, del estudio de la parte del núcleo, especialmente esas partículas que forman ese núcleo del átomo como tal. Entonces, y,
Y finalmente, pues estarían otras fuerzas, que estarían las fuerzas débiles, que normalmente se caracterizan por provocar inestabilidad en determinados núcleos atómicos, ¿cierto? Y que de pronto fueron detectados en sustancias radioactivas naturales y posteriormente los científicos compuraron que eran mucho más determinados y que eran de pronto reacciones de decaimiento reactivo, o sea que de pronto la magnitud de esas fuerzas eran muy débiles en relación a las fuerzas gravitacionales como tal. Bueno, vienen las otras fuerzas que son las fuerzas de contacto. Y esas fuerzas de contacto, pues están la fuerza, en este caso la fuerza de fricción, que es la llamada fuerza de rozamiento, ¿cierto? Están las fuerzas elásticas, que es la llamada, esa fuerza de los cuerpos que se pueden deformar, aparece la ley de Hooke, ¿cierto? Vienen las fuerzas de tensión, ¿cierto? Que las fuerzas que actúan sobre cables o cuerdas, que también están dentro de ese tipo de fuerzas. Está la fuerza normal, que recordemos que la fuerza normal pues es automáticamente perpendicular a la superficie, ¿no? Entonces, perdón, ya ahí se está marcando lo que es esas fuerzas. Bueno, entonces, de ahí es importante recalcar, estimados estudiosos, bueno, antes de hablar acá, un momento, es fundamental de que esas fuerzas se ejercen a través de diferentes planos, ¿sí? Yo quiero compartir pantalla un momento para poder explicar a través de un plano. Y es que, permítame encierro esto, es que cuando nosotros hablamos de esta parte, de esa fuerza de rozamiento, la primera fuerza, voy a hablar de la fuerza de rozamiento, siempre la fuerza de rozamiento se puede hacer en dos momentos. La primera, se puede hacer sobre un plano inclinado con un ángulo de posición o se puede hacer sobre un plano horizontal, ¿sí? Y es que ese plano, permítame un momento, listo ya, sobre ese plano horizontal. Entonces acá hay un plano inclinado. ¿Y qué sucede? Hay un bloque de masa, ¿sí? Entonces aquí pueden actuar varias fuerzas, ¿cierto? Que me permiten a mí determinar ese número de fuerzas. ¿Cuáles? Por ejemplo, yo actúo una fuerza que se llama la fuerza normal, ¿sí? Y esa fuerza normal es perpendicular a este plano. Recordemos que este sería el valor de X y este es el valor de Y o el eje Y, ¿cierto? Entonces de ahí aparece una perpendicular que viene siendo este ángulo mismo y ese llamado peso. Recordemos que el peso viene siendo la masa por la gravedad, ¿no? Entonces aquí puede actuar una fuerza, ¿cierto? Pero también puede actuar otra fuerza, ¿sí? Entonces de ahí aparece la famosa sumatoria de fuerzas en X, ¿cierto? Que viene siendo igual a 0. Y las sumatorias de fuerzas en Y, que vienen siendo igual a 0, ¿cierto? Las fuerzas de rozamiento. Y lo mismo acá, ¿qué sucede? Que aparece la perpendicular, ¿cierto? Entonces, automáticamente esa es la fuerza normal y este viene siendo el peso. Por lo tanto, aquí la fuerza normal viene siendo igual al peso, cuando es horizontal, ¿cierto? Aquí puede actuar de pronto una fuerza de rozamiento, una fuerza de fricción, aquí puede actuar una fuerza de fricción, que esa fuerza de fricción viene siendo igual al coeficiente de rozamiento, ese puede ser estático o dinámico, por la fuerza normal, ¿cierto? Entonces es otra fórmula física para tener en cuenta. Eso es en el caso de las fuerzas de rozamiento. En el caso de las fuerzas elásticas, que es importante indicar que trabajan sobre un resorte, ¿sí? Entonces acá hablo sobre resorte, pero ¿qué sucede si yo a ese resorte o a ese cuerpo que se forma le coloco un peso de masa M, ¿sí? Pues automáticamente se estira, ¿no?
y al estirarse genera una elongación, ¿cierto? Un estiramiento que se llama valor X. Entonces, y si se suelta, genera una fuerza recuperadora, ¿sí? Entonces, Joule dice que la fuerza recuperadora es directamente proporcional a su alargamiento, pero le colocamos un signo menos porque siempre lo que hace es recuperarse. Entonces, esto es una constante elasticidad del resorte y este es el desplazamiento, el alargamiento del resorte, ¿cierto? Y el de tensiones, recordemos que el de la fuerza de tensiones, pues siempre actúan sobre una cuerda, ¿cierto? Y actúan una fuerza acá. Recuerde que el cuerpo siempre va a tener un peso, actúa una tensión 1, puede actuar una tensión 2, ¿cierto? O puede actuar una tensión 3. Eso depende de la fuerza, los movimientos que se ejerzan, ¿cierto? Entonces, esas son las fuerzas de contacto que se tienen dentro de la naturaleza. Miremos rápidamente aquí un ejercicio sencillo. Miremos un ejemplo sencillo. Dice que un bloque de masa 2 kilogramos descansa sobre una superficie horizontal. El coeficiente estático de racionamiento entre el bloque y la superficie es de 0,4. El coeficiente cinemático es de 0,2. ¿Cuál es la fuerza externa mínima para poder poner el bloque en movimiento? Si la fuerza aumenta 10 newton, ¿cuál será la fuerza neta de ese bloque? ¿Listo? Y por ende, ¿qué aceleración adquiere? Bueno, antes se me olvidaba un momento, me voy a devolver antes porque se me olvidaba un tema importante. Y es que cuando hablamos de esa, hablamos de la ley de Newton, ¿sí? Y es que las leyes de Newton están clasificadas en tres. Está la primera ley de Newton, que es esa llamada ley de inercia, que dice todo cuerpo permanece en reposo, velocidad o en una velocidad constante, siempre y cuando no hay una fuerza que actúe sobre ella, ¿no? Por ejemplo, el caso de los árboles, si no hay el viento, pues por ende van a permanecer estáticos, o nosotros. Cuando el carro permanece en movimiento constante, o sea, una velocidad constante, mientras no haya algo que lo interrumpa, pues automáticamente va a permanecer con una ley de inercia. O nosotros cuando vamos en el bus y que no hay nadie que nos empuje, sencillamente permanecemos estáticos, ahí hay una primera ley de Newton. Esa es la famosa ley de la inercia, ¿cierto? Pero si el bus frena, lo que hace uno es moverse, entonces ahí ya cambia ese sentido. Viene una segunda ley, que es la segunda ley de Newton, que es la ley de la dinámica, ¿cierto? Que los cuerpos permanecen en movimiento, o sea que hablamos de que la fuerza, ¿cierto? La fuerza es directamente proporcional a su aceleración, ¿sí? Entonces, a medida que aumenta la aceleración, pues va aumentando la fuerza producida, ¿cierto? Entonces, ahí. Y la tercera ley de Newton dice que es la fuerza de la acción y reacción, o sea, que si yo aplico una fuerza, pues automáticamente hay una reacción dentro del movimiento como tal. Recuerden cuando se está clavando una puntilla sobre una pared, pues ahí ejerce una tercera ley de Newton. Entonces, de acuerdo a eso, pues es importante indicar acá esto. Entonces dice que ese bloque de masa descansa sobre una superficie horizontal. Entonces yo aquí voy a hablar sencillamente de este bloque. Listo. Tiene 2 kilogramos de masa. Listo. ¿Qué tiene? ¿Qué fuerzas tiene? Entonces aquí automáticamente vamos a indicar que tiene una fuerza normal, ¿cierto? Tiene un peso y por ende hay una fuerza que interactúa sobre la otra fuerza. Ya le voy a decir cuál es la otra fuerza. Y es la fuerza de rozamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un coeficiente estático y al haber un coeficiente estático hay una fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces eso me permite establecer ¿qué? Varios elementos ahí. Entonces está sobre el eje X y sobre el eje Y. Dice que, ¿cuál es la fuerza externa? ¿Sí? O sea, esta fuerza. Nosotros sabemos que esta fuerza equivale al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, ¿cierto? Y entonces en este caso viene siendo acá, ¿cuál es la fuerza externa? ¿Sí? Ahora, si la fuerza externa se aumenta en 10 newton,
¿Cuál será la fuerza neta de ese bloque? ¿Cierto? Entonces, automáticamente vamos a mirar acá. La sumatoria de fuerzas en X, pues viene siendo la fuerza neta menos ¿quién? Menos la fuerza de rozamiento, o sea, mu por la fuerza de rozamiento, y vamos a hablar acá de estático primero y luego dinámico, ¿cierto? Y por ende, la sumatoria de fuerzas en Y viene siendo ¿qué? La fuerza normal menos el peso. Por lo tanto, acá, la fuerza normal viene siendo igual al peso. ¿Y quién es el peso? La masa por la gravedad, ¿cierto? O sea que en ese caso viene siendo 2 kilogramos, ¿cierto? Por 9.8 metros sobre segundos. O sea que si multiplicamos nosotros acá esta parte, aquí rápidamente voy a sacar mi calculadora. Entonces 2 por 9.8. Me daría 19.6 Newton. Esa sería la fuerza normal. Listo. Entonces, ya teniendo la fuerza normal automáticamente, lo que indico es que esa fuerza normal acá está marcada. O sea que, por lo tanto, la fuerza neta o externa viene siendo igual al coeficiente de rozamiento estático inicialmente por la normal, ¿sí? Entonces, ¿quién es el coeficiente estático? 0,4. ¿Quién es la normal? La normal en ese caso viene siendo 19,6 Newton. Entonces, lo que hacemos es multiplicar. Entonces, en este caso, 19,6 por 0,4. Y eso equivale a 7,80, perdón, 7,84. Ojo, ahí equivale la fuerza, o la fuerza externa 7,84 Newton. Ojo, estamos hablando de Newton. Entonces, esa fuerza, cuando ese coeficiente es estático, pero si es dinámico, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 0,2. Ahora, ¿qué pasa si la fuerza es la fuerza, aunque no se define si es la dinámica o si es la estática? Posibilitemos que sea la estática. Esa estática es estática, me daría 7,81, ¿cierto? O 7,81. Entonces, ¿qué sucede acá? Que en este caso yo puedo aumentarlo en 10 Newton, o sea que me daría 17,81. ¿Cuál sería esa fuerza neta? En este caso sería lo que es la fuerza que contrapone la fuerza externa que viene siendo la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Entonces ahí estaríamos hablando de ese movimiento. Pero ojo porque me está hablando de una aceleración. ¿Y cuál es la aceleración? Recuerde que la aceleración es igual a la fuerza, ¿cierto? La masa por la aceleración, por lo tanto la aceleración viene siendo igual a la fuerza sobre la masa, ¿sí? La fuerza, yo puedo indicar que sea la fuerza, pues, que estamos hablando de la fuerza neta, ¿cierto? O sencillamente la fuerza con el coeficiente de rozamiento estático, y en ese caso, cinemático, porque estamos hablando de una aceleración. Si no estuviéramos hablando de aceleración, utilizamos el estático, pero debemos utilizar el cinemático, o sea, el dinámico. Bueno. Bueno, antes digamos que de mirar acá la parte de conclusiones, como para cerrar, voy a irme a la parte de las actividades. Dentro de las actividades de física, vamos a encontrarnos acá con, permítame porque, entraríamos al módulo número 2. En el módulo 2 vamos a encontrarnos un informe de cinemática, que es el que van a empezaron a desarrollar el día de hoy, o van a empezar a desarrollar el día de hoy, y una evaluación. La evaluación es muy sencilla, es sobre cinemática. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes, estimados estudiosos, acá? Es importante. Acá aparece la guía de laboratorio, ¿sí? Ahí está la guía de laboratorio en donde les indica qué deben hacer. En este caso, me voy a la parte final. Ojo, por favor, aquí acá hacia la parte final. Y dice que utilice este simulador, ¿sí? El simulador me va a dar varios elementos o puntos importantes. Permítanme a ver si está acá. Porque aquí aparece el simulador. Voy a abrirlo acá. Exacto, listo. Entonces yo lo puedo mover. Ojo que acá yo calculo los grados, ¿cierto? Entonces, si
Aquí hablo de 30 grados, la comprensión puede ser uno, no, digamos que no infiere nada, voy a colocar aquí 75 grados, voy a colocarlo menos, 57 grados. Y lo que hago aquí voy a utilizar la regla que es importante tenerla en cuenta, ¿sí? Entonces lo que hago es disparar, ¿sí? Entonces acá lo que hago es medir, ¿cierto? ¿Cuánto mide? Ahí aparece la medición acá. Esto es lo que ustedes van a colocar en su informe de laboratorio. Y el informe de laboratorio va a aparecer que ustedes deben diligenciar esa tablita, ¿sí? Entonces, con 5 grados, con 10 grados, con 20, con 30, con 45 grados. Ahora, ¿qué sucede? Que lo van a multiplicar el seno por 2 grados. ¿Qué quiere decir? O sea, por, ¿cierto? Por 10, o sea, van a multiplicar, ¿cierto? ¿Cuánto le dio en metros, en distancia y la distancia promedio? ¿Listo? Aquí están las fórmulas importantes que hay que tener en cuenta, ¿sí? Dentro de lo que se habla del movimiento, o en este caso, movimiento parabólico, ¿sí? Acá le está indicando, la experiencia se hará ajustando el lanzado de 5, de 10, de 20, de 30 y 45 grados respectivamente, una medida después de la otra. ¿Sí? Haga el disparo de prueba y el alcance del proyectil sobre la mesa. Mantenga el lanzamiento, cada lanzamiento de proyectil de compresión será constante, o sea, permanece constante, no necesita cambiar su comprensión, ¿cierto? O sea, en este caso, esta partecita. No necesita cambiarlo acá, el 1, ¿no? Entonces, ustedes lo que van a cambiar son los grados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 5, entonces 5 disparan, se cuenta que cuál es la medida de esto, ¿no? Entonces, y es 11 centímetros. Esa es la medida que ustedes van a empezar a colocar. Pero ese cuadro, ustedes lo van a diligenciar en este formato. Es importante que ustedes en ese formato me presenten todo, ¿sí? Me presenten todo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa acá? El nombre de los estudiantes, del estudiante en ese caso, el programa, un objetivo, no necesito que coloquen 3 ni 4, un objetivo, máximo 2 objetivos. Los materiales que utilizaron, ¿cierto? Entonces, la imagen del computador, del simulador, de pronto del Excel, de la calculadora, bueno, del cuaderno, donde hicieron. Acá el marco teórico es importante ser claros, acá que el marco teórico no quiero en lo que se habla de un marco teórico, sino una argumentación propia de ustedes, ¿cierto? Máximo de pronto 2 párrafos. Ahora, si ustedes se quieren de apoyar de un autor que hable sobre la cinemática, sobre la dinámica, no importa, cójanlo, pero referencienlo, que es importante. Aquí los procedimientos, entonces, ¿cuáles son los procedimientos? Realmente lo de la tabla. La tabla que ustedes tienen acá, estos serían los procedimientos y en los resultados, por acá aparecen los resultados, análisis de resultados, simplemente van a resolver estas preguntas. Acá es donde va a aparecer esas preguntas, en donde dice análisis de resultados. Y finalmente, acá en esta parte, conclusiones, ya lo saben, y la relación que tienen ustedes con su programa, en este caso con el programa. Entonces, ese es el informe de laboratorio, o ese es lo que se van a desarrollar ustedes dentro de su actividad. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Por el momento ninguna, profe. Muchas gracias. Gracias, Diego, muy amable. Bueno, entonces creo que no hay más preguntas. Con esto pues voy a finalizar la sesión sincrónica del día de hoy.
Recuerden, estimados estudiosos, que esta sesión sincrónica está siendo grabada, que aguardan aparte de conferencias y por ende también les estaré enviando el día de mañana el link por otro aplicativo que estoy grabando la videoclase. Entonces les deseo una feliz tarde y nos estaremos comunicando en cualquier momento. Ah, Viviana, el preinforme es una infografía pequeña, ¿no? Una infografía que tenga relación con la cinemática o con la dinámica. Ese es el preinforme. No, es algo pequeñito, muy pequeñito. ¿Listo? Lo pueden colocar ahí mismo si quieren en el informe que me van a presentar o aparte, no hay ningún problema. ¿Listo? Eh, a veces el preinforme es bueno hacerlo utilizando una herramienta como Canva, ¿cierto? Para hacer infografías. Les queda mucho más bonito, ¿sí? O lo puede hacer y sí, lo puede hacer en Word y luego lo pasa a PDF lo carga, no hay ningún problema. Lo importante es que aparezca algo ahí, aparezca mejor el preinforme, que realmente es un resumen de la temática, ¿sí? En gráfico, utilizando texto, utilizando gráficos. Bueno, listo. Entonces les deseo una feliz tarde. Gracias, feliz tarde para todos. Gracias, Sebastián.